Las tensiones entre los aliados del régimen dictatorial son cada vez más notorias y estos empiezan a tomar más distancia mediante se va acercando el 10 de enero de 2025, fecha en la que quizás Nicolás Maduro pensaba que iba a tener todo controlado y con una ceremonia en la que iban a acudir sus más grandes aliados que son, o puede que ya en estos momentos se califique como eran, porque Colombia, Brasil y México aún no respaldan de manera pública y del todo la victoria de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio y mucho menos lo hará el gobierno brasileño de Lula da Silva, que de los tres es el aliado que más ha ignorado y dejado por el suelo al dictador venezolano y a todo su régimen dictatorial. Lula tampoco es que haya reconocido a Edmundo González como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, pero no se muestra muy tibio tampoco con respecto al tema de Nicolás Maduro, sino que al contrario, lo sigue presionando para que demuestre su victoria, aunque el hacerlo ya a estas alturas es algo que hace que se pierda aún más el tiempo, porque ya el dictador venezolano no las va a revelar y porque al hacerlo obviamente se va a demostrar el fraude electoral, o porque creen que hasta el momento no ha sucedido tal cosa, pero aún así ya la dictadura venezolana no ha parado de recibir golpes y eso es lo que celebra en estos momentos toda Venezuela, porque hasta los aliados se han marchado, se han levantado de la mesa y le han dado la espalda a Nicolás Maduro, quien cree que con violencia podrá llenar el vacío de las ayudas que hoy le están haciendo falta para poder mantenerse en el poder y hasta sacando a los militares a las calles, pero sin contar que son esos mismos los que también pueden terminar de darle el último golpe, la última estocada, al rebelarse y atacar cuando él menos se lo espere. Pero ya no solo es Lula quien ha tenido la iniciativa de darle la espalda a Nicolás Maduro, sino que incluso en las últimas horas se pasó una carta dirigida a la presidencia de Brasil y firmada por las organizaciones como Conectas Derechos Humanos, Human Rights Watch, Transparencia Electoral Brasil y Transparencia Internacional, para que el gobierno brasileño haga oficial de una vez por todas el quiebre del gobierno de Lula con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Acerca de esta situación que se está dando en el gobierno brasileño, habló Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien aseguró que toda esta ruptura se está dando tras el mismo Lula trabajar con Venezuela para que las elecciones se llevaran en paz y haya verdadera democracia y se respetaran aún más los diferentes resultados que se dieran aquel día, pero tras la situación que ya conocemos de ese fraude electoral que se llevó a cabo por parte de la dictadura y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, se empezó a desconocer este gobierno y la alianza hoy está prácticamente acabada, tras también reconocer que hoy Venezuela se ha convertido en un problema gracias a Nicolás Maduro. Bueno, primero creo que desde un punto de vista político significa que Maduro no es un problema apenas para Venezuela, ¿no? Es un problema para toda la región y es un problema particular para Brasil. No apenas porque la grave crisis humanitaria que afecta el país tiene repercusión en territorio brasileño, pero también porque Brasil se presentó a servir como un mediador para que las elecciones pudieran ser libres, efectivamente transparentes, honestas, y estos no fueron los resultados que que se realizaron, ¿no? Efectivamente durante las últimas presidenciales en Venezuela. Pero también significa una expresión de una solidaridad social entre las organizaciones de la región, en las cuales las ONGs de derechos humanos y de defensa de la democracia en Brasil expresan su solidaridad a las organizaciones venezolanas y presionan a su propio país para mantener una posición coherente y consistente de defensa de la democracia, hasta porque el propio país pasó muy reciente por ataques en su democracia y, por lo tanto, para seguir como un país que tiene la pretensión de ser un liderazgo regional en materia de democracia, no debe mantener su posición de no reconocer el resultado electoral en Venezuela mientras no se presenten todas las actas electorales y tampoco enviar algún representante de alto nivel a la dicha toma de posesión que está prevista para el próximo 10 de enero. La posición de la política exterior brasileña respecto a Venezuela es una posición que muchas veces se presenta para mediar, para mantenerse en condiciones de diálogo con el país, para construir eventuales puentes de diálogo. Pero también creo que a cada momento la propia diplomacia brasileña va percibiendo
que estos esfuerzos de diálogo con Caracas ya han sido realizados en los últimos 5, 6, 10 años casi, y no hay confianza, porque los acuerdos que eventualmente se firman con el régimen de Maduro no se cumplen. Ya en el comunicado emitido por los entes no gubernamentales, se señala que a pesar de la fuerte evidencia de fraude electoral identificada y documentada por observadores internacionales, el presidente Nicolás Maduro avanza para asumir su tercer cargo al mandato. Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado las actas electorales que acrediten su victoria en las elecciones de este año. Las organizaciones también recordaron que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas anunció recientemente la apertura de un proceso formal para investigar presunto fraude en elecciones del pasado mes de julio en Venezuela y exigió que se preserven las actas de escrutinio hasta que se juzgue el fondo del asunto. Y que en Venezuela existen violaciones generalizadas a los derechos humanos y falta de respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, situación que no puede ser normalizada ni aceptada por Brasil, un país que se propone liderar una coalición internacional en defensa de la democracia. Brasil debe actuar con firmeza ante este escenario de grave deterioro político institucional y crisis de la democracia, libertades públicas y derechos humanos en el país. Además, estas ONG subrayaron la necesidad de que Brasil y Lula desempeñen un papel más activo y comprometido en promover la democracia y defender los derechos humanos en América Latina, y por ello solicitaron varios puntos en los que piden a Lula y todo su gobierno que, primero, que no se reconozca el resultado electoral venezolano mientras las actas originales sigan sin ser presentadas y verificadas y hasta que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronuncie sobre el fondo de la demanda que se encuentra bajo su análisis formal. Brinde garantías, protección y salida para los solicitantes de asilo político venezolano que se encuentran en la Embajada Argentina en Caracas bajo custodia del gobierno brasileño. Apoya a la sociedad civil organizada venezolana, que enfrenta criminalización y severa represión por parte del actual gobierno venezolano, y que se tomen acciones por la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente después de las manifestaciones por fuertes evidencias de fraude electoral, garantizando su integridad física y debido proceso legal. Recordemos que ya en el pasado Lula había expresado que es normal que haya controversia. ¿Cómo se resuelve esta pelea? Presentando las actas. Si contienen dudas entre la oposición y la situación, la oposición presenta un recurso de apelación y espera el proceso en los tribunales, y habrá una decisión que tendremos que acatar. Pero es la hora y eso nunca sucedió, por lo que continúa la lucha de poderes en Venezuela, y aunque parece que está a nada de acabarse por la llegada del 10 de enero, pues todo da a indicar que esta confrontación se puede seguir estirando un poco más. Por ahora, nosotros nos despedimos, pero antes de irse no olviden el pasar por nuestra caja de comentarios para que así dejen todas sus reacciones ante lo que es este nuevo hecho que les acabamos de relatar. Y la invitación también es para que se suscriban a nuestro canal oficial y nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, y de esa manera no te pierdas ni una sola noticia y te mantengas al tanto de toda la situación política y humanitaria en Venezuela, América Latina y el mundo. Elámbito.com